Buenas noches, chicas. Vamos a esperar un momentito para que los demás puedan irse agregando. Buenas noches, los que nos saludamos, transmitiendo a los demás. Vamos a darle unos momentitos para que puedan agregarse. Vamos a estar trabajando hoy la siguiente parte de lo que es la unidad número 2, que es la comunicación efectiva. Entonces, el día de hoy vamos a estar realizando algunas preguntas del resumen que ustedes han realizado de lo que es la comunicación. Vamos a ver otros puntos básicos de la comunicación efectiva. Vamos a ver algunos puntos de la oratoria, por ejemplo, que es algo muy importante, y cómo debemos hablar claramente con las personas. Entonces, vamos a dar un recuento de nuestra clase anterior. Ya se están agregando poco a poco las personas. Vamos a ir dando inicio y vamos a ver una retroalimentación de lo que vimos en nuestra clase anterior. Estuvimos viendo primero aplicar algunas técnicas de cómo nosotros debemos manejar la voz, de no hablar ni muy alto ni muy bajo. Vimos la importancia que tiene la comunicación para cada uno de nosotros y cómo es la mejor forma de nosotros comunicarnos. Vimos también lo que era cómo expresar nuestras inquietudes, cómo comunicarnos y la diferencia entre lo que era el hablar y comunicarnos. Decíamos que hablar es simplemente cuando decimos las cosas, pero la comunicación es cuando queremos que el mensaje llegue completo a la persona con la que nosotros queremos comunicarnos. Vimos también cuáles eran los tipos de comunicación y cuáles eran los elementos de esa comunicación. Decíamos que era el emisor, el receptor y el mensaje. Si falta uno de esos tres, pues la comunicación no llega completamente. En todo eso, ustedes realizaron algunos ejercicios básicos de la comunicación y tuvieron que realizar un resumen de todo el contenido que habíamos trabajado. Entonces, el día de hoy vamos a dar una continuación de la comunicación y vamos a ver algunas técnicas básicas que son necesarias para comunicarnos con las personas y con el cliente de una manera que el cliente pueda entender exactamente cómo va a comunicarse, cómo va a entender el proceso por el cual usted necesita que ese cliente entienda poder tener una mejor forma. Vamos a ver esta parte, vamos a ver si no quiero agrandar porque a veces, no sé, como que cuando agrando le da problemas, pero vamos a ver qué hacemos. Yo en sí, esta parte, una de ellas vimos la importancia de la comunicación y vamos a ver cuáles estrategias utilizarían ustedes para lograr una comunicación efectiva. ¿Qué técnicas ustedes utilizarían para comunicarse?
Si usted quisiera hablar con una persona específica, o por ejemplo, si usted tuviera un cliente enfrente suyo, ¿qué técnicas usted utilizaría para comunicarse con ese cliente? ¿Quién puede decirme? ¿Quién se anima? ¿O se anima? Técnicas para comunicarnos. Que las diré yo. Estoy agregando algunas personas, por eso me ven de esta forma. Están integrándose. Lo primero para nosotros tener una comunicación efectiva es mirar a los ojos al cliente. Lo primero es mirar a los ojos al cliente porque el cliente va a tener confianza en todo lo que usted le va a decir a ese cliente. Número 2 es no mentirle nunca al cliente. Si usted va a ofrecer un servicio, no le diga, si usted no conoce el servicio, entonces mejor no le diga a la persona. Debemos conocer lo que usted va a comunicar, conocerlo a fondo, saber el precio, por ejemplo, de qué trata, si es bueno o malo, y darle las alternativas a ese cliente. Y número 3 es hablarle claro al cliente. No podemos, por ejemplo, decirle al cliente algo que él no puede entender. Si ese cliente no entiende, debemos buscar la forma necesaria para que ese cliente pueda avanzar, pueda entender y pueda comprar el producto que usted va a vender. Entonces, vamos a seguir en cuáles aspectos podrían limitar la comunicación efectiva. Para ustedes, ¿cuáles serían esos aspectos? ¿Quién puede decirme? ¿Qué podría limitar la comunicación? ¿Qué hace que no llegue la comunicación? No saben. ¿Qué podría limitarlo? Dígame, Ana. Se podría decir poco lenguaje o la poca capacidad que tenga las personas que se encargan de brindar un servicio a la hora de explicar o dar a conocer un producto que él mismo quiere o que el cliente actualmente necesita, por así decirlo. Exactamente. ¿Alguien más que podría limitar la comunicación efectiva? Dígame, Yulisa. Buenas noches, ¿cómo están todos? ¿Qué podría limitar? Sería ser inoportuno, falta de empatía y quedarse en silencio cuando le pregunte algo. Esas son pautas muy importantes, la empatía. Y como dice su compañera Yulisa, que debemos no quedarnos en silencio. Lo que nos limita a esas cosas, primero, cuando no tenemos empatía, que decíamos que la empatía es ponernos en el lugar de otra persona. No podemos simplemente actuar, por ejemplo, porque usted ese día no se sienta bien o tenga un día un poquito fuerte, sino siempre que el cliente va hay que tenerle la empatía. Otra cosa que puede limitar la comunicación efectiva es la forma en la que nosotros nos expresamos con el cliente. Si nos expresamos de mala forma con el cliente, pues obviamente eso no va a hacer que el cliente pueda comprender todo lo que usted le va diciendo. Debemos tener mucha paciencia con el cliente. O sea que eso debemos tenerlo siempre muy en cuenta. Vamos a continuar con la siguiente. Esta parte es como una dinámica de que nosotros debíamos crear una, ¿cómo les explico? Una historia que contenga estas frases que están ahí.
cada una de ellas es una frase, pero en esta parte yo utilizaría primero que utilicen 5 palabras para realizarla. Por ejemplo, si fuera yo que voy a realizar la actividad, yo elegiría las primeras 5 oraciones, primeras 5 palabras, perdón, para realizar el texto. Como también pueden utilizar una palabra que los refleje. Por ejemplo, se puede contar la historia de un árbol, un bosque y la luna y puede dar un resultado. Eso yo lo iba a realizar el día de hoy, pero lo iba a enviar antes para que fuera más fácil para ustedes. Entonces, lo voy a dejar para la próxima y vamos a continuar con algo que es sumamente importante en la parte de la comunicación y es la parte de la oratoria, que es a donde quiero llegar. Pero antes de eso, vamos a ver a ver si ustedes recuerdan cuáles son los modales telefónicos. Recuerden que en la clase anterior estuvimos viendo parte de esos modales. Entonces, ¿cuáles serían los modales que debemos tener cuando vamos a tomar un teléfono? ¿Quién los recuerda? ¿Cuáles son esos modales? Los modales telefónicos. Dígame, Ámbar. Ok. Al contestar una llamada, nosotros debemos responder rápidamente, saludar de acuerdo al momento del día en que la recibimos, debemos identificarnos y preguntar en qué podemos ayudar. También, en caso de que debamos dejar al cliente en espera, debemos informarle el por qué y no debemos de disponer de su tiempo. Debemos dejarlo que decida si desea permanecer en la línea o llamar más tarde. Excelente. Al momento de terminar, Siga, continúe. al momento de terminar la llamada, en caso de que sea necesario hacer un seguimiento, debemos informarle al cliente, confirmar su número telefónico para mantenerse apropiadas, no palabras técnicas o de uso interno, para que el cliente pueda entender lo que nosotros le queremos transmitir y así él no se sentirá incómodo. Debemos brindar información justa y nunca excedernos. Y también debemos personalizar la conversación, ya que cada cliente se comunica solo con un representante de la empresa. Así que para que el cliente se sienta cómodo, debemos usar su nombre o apellido en la conversación. ¿Qué le gustaría agregar? Nada, ella lo dijo todo, pero dar un saludo, ser espontáneo, hablar siempre con voz clara y pausada, siempre usar un saludo apropiado, como buenas tardes, buenas noches, siempre despedir, si se va a dejar en espera, como dijo mi compañera, decirle el por qué y siempre decirle señor. Así es. Esas son las pautas para comunicarnos con los clientes. Entonces, vamos a continuar la oratoria. ¿Qué es la oratoria? ¿Quién recuerda? Veo su mano, Ámbar. ¿Quieres responderla? ¿O se le quedó arriba? ¿Qué es la oratoria? ¿Quién sabe lo que es la oratoria? La oratoria, chicos, es la forma en la que nos vamos a comunicar, pero de una manera que el espectador pueda comprender exactamente qué le estamos diciendo. También la oratoria tiene mucho que ver con lo que es las pautas necesarias para poder hablar en un público, tener un dominio del escenario, que la persona no se aburra, pero tampoco que la persona esté muy activa en ese momento. Entonces, cuando estamos frente a un escenario, por ejemplo, ustedes
a pesar de que son secretarias, de vez en cuando van a tener que lidiar con situaciones en las cuales van a tener que ir con su superior a lugares donde usted va a tener de vez en cuando que hablar o estar frente a un público. Entonces, cuando estamos frente a un público, ¿cuáles son las técnicas, que debíamos llevar para no tener tantos nervios, para poder dominar ese público? ¿Cuáles serían esas pautas? ¿Quién puede decirme? Eso está en su manual. Las pautas para poder estar en público, frente a un público. ¿Cómo debemos hacerlo? Que cuando estamos en un público, lo primero que debemos hacer es practicar antes de la actividad. Cuando nosotros practicamos antes frente a un espejo, eso ayuda a que nosotros podamos botar el miedo, imaginarnos el público. Lo segundo es que podemos, por ejemplo, cuando vamos a realizar una tesis, vamos a dar una exposición de un tema específico, por lo menos en mi caso, para mi tesis, yo lo que hacía era que un mes antes, aunque uno todavía va preparando la tesis de la universidad, yo sentaba a la familia y llegaba una gente de visita y decía, siéntese ahí, por favor, y le explicaba el tema. Hasta que un día, pues, senté a toda la familia junta. Y así, pues, el día de la presentación, aunque uno sigue con los nervios, pero es menos, porque ya usted sabe qué va a hablar, cuál es el tema específico. Y la tercera pauta es que cuando estamos frente al público, inmediatamente usted dura unos 2, 3 minutos, 5 minutos, esos nervios se van, porque los nervios vienen de que tenemos miedo a fallar. Decía Michael Jackson antes de morir, que él cada vez que se paraba frente a un público, él se ponía nervioso. Y uno dice, pero por Dios, o sea, este hombre se para frente al público diariamente, millones de personas, y tú me dices que no te pones nervioso. Él decía, sí, porque yo soy humano, yo no soy un robot, ni soy alienígena. O sea, nosotros como humanos siempre vamos a tener miedo de fallar. Para quitar esa parte debemos estar frente a ese público y cuando vemos que no vamos a fallar, entonces nuestro cuerpo comienza a tranquilizarse poco a poco. Entonces, esas técnicas también van de la mano cuando usted va a dar una información. Dígame, Esli, ¿qué le gustaría agregar? Según leí también esas técnicas, hubo una parte que me gustó mucho y es que decía que tenemos que diseñar, o sea, de lo que vamos a decir, tenemos que diseñar algo que sea fácil de recordar. Entonces, en eso podemos agregar lo que es un esquema, donde tenga la introducción, el desarrollo y la conclusión, o sea, las partes más importantes para que sea fácil de recordar para nosotros, o sea, que nos ayude bastante. Eso es un excelente punto, Esli. Qué bueno que lo mencionas. Esas son las pautas que nos ayudan a recordar porque repetimos parte de lo que vamos a decir todo el tiempo y eso hace que no lo olvidemos. Dígame, Crismeti. Una técnica que yo utilizaba mucho cuando me tocaba exponer y aún la utilizo para evitar distraerme al momento de que estoy exponiendo o que estoy representando mi tema. Yo cuando estoy en casa, fregando, limpiando, lavando el baño, lavando la cama, me paso repitiendo siempre la exposición, así ya de esa manera, cuando a la hora que voy a exponer, si una persona habla, saco un cuaderno, porque esas son cosas que con los nervios en el momento uno se distrae de lo que está haciendo. Eso también son pautas importantes. Hay personas que yo sé que dirán, bueno, profesora, pero usted lo dice porque usted da clase, seguro ya se está acostumbrada.
Pero no sé si recuerdan que en la parte de la unidad número 1, yo les había dicho que yo era súper tímida, pero también en ese tiempo, a pesar de la timidez, yo cantaba en algunas iglesias y si había, por ejemplo, una graduación, pues a veces me ponían a cantar una canción y pues yo iba. El público que yo tuve más grande fue una graduación de 3,000 personas en una discoteca. Y ese día yo dije, bueno, yo me moriré aquí. Pero no, inmediatamente estuve ahí en el público al minuto, pues ya, todo se va. O sea, eso es también practicarlo mucho, estar frente a varias personas y eso va a ir mejorando poco a poco. O sea que debemos tratar siempre de despejar siempre la mente cuando vamos a utilizarla. Entonces, esa parte también de la oratoria vamos a utilizarla con los clientes. Cuando usted ve a un cliente, por ejemplo, usted trabaja en un instituto, vamos a suponer, dando los cursos técnicos como lo impartimos en esa institución, y va un cliente, usted debe dominar qué curso es, qué tiempo dura, de qué se trata el curso, cuál es el precio de ese curso, o sea, poner un ejemplo. Entonces, ¿cómo memorizamos mejor esos temas para explicarlos? Bueno, siempre buscamos la información antes de darla, tenemos una hoja, perdón, o algo específico que nos ayude a recordar esas pautas. La ponemos en un lugar cerca, pero que ese cliente no pueda anotar la hoja. Y usted, cada vez que necesite algo y se le olvida, va mirando. Ya después que usted atiende los primeros 5 clientes, usted ya no va a tener que mirar la hoja porque ya se lo va aprendiendo poco a poco. Y eso va a hacer también que ya usted tenga mayor, ¿cómo les digo? Que ya se sientan más seguros de ustedes mismos para poder comunicarse con ese cliente. O sea que esa parte debemos siempre mantenerla ahí. Entonces, esa parte, antes de continuar con lo que es la comunicación efectiva, quería hacer primero una pequeña, algo para relajarnos un poco, y es una dinámica. La primera dinámica que hicimos, no sé si recuerdan, era de primero poder imaginar un dibujo que debíamos realizar. Entonces, la técnica de hoy es ¿cómo ustedes se ven de aquí a dentro de 10 años? ¿Cómo ustedes se ven ahí? Por ejemplo, en mi caso, ahora mismo yo soy maestra. Antes de esto, yo era maestra, pero trabajaba en el instituto. Mi meta era ser facilitadora del Infotep. Y pues estoy aquí, y hace alrededor de casi 10 años que estoy buscando este puesto. Ahora mi puesto sería avanzar más. Siempre nuestra mente debe ser avanzar. En mi caso ya sería ser asesora para la próxima. ¿Cuál es su meta dentro de 10 años? Dígame, Grismeli. Bueno, de aquí a 10 años ya yo me visualizo para estar graduada con varias sucursales de laboratorio clínico, con una fundación especializada en ayudar a niños y envejecientes. Con mis 2 niños, quiero tener un par de mellitos, una hembra y un varón, con mi buena casa, sobre todo, y buena salud. Muy bien, tiene un buen punto. Yo realmente esa parte de los mellizos, pues, bueno, pero nada, usted que sabe. Dígame, Yulisa, ¿y usted? Bueno, los mellizos, está difícil esa meta. Estar graduada, sueño con tener mi casa y tener 3 empleos, porque a veces no se gradúa y dura mucho para conseguirlo. Estar graduada, tener mi empleo, yo también estoy en la línea de psicología, pero educativa. Y nada, tener salud y seguir luchando por más sueños. Esa es una buena meta. ¿Y usted, Génesis? Bueno, buenas noches. Mi meta de
Parece que cerró el micrófono, Génesis. Sí, buenas noches. Mi meta de aquí a 10 años es estar graduada, tener un empleo en mi área, ya que estoy estudiando educación, mención filosofía y letras. Me faltan solo 6 materias para concluir mi licenciatura y nada, tengo muchas expectativas en mi vida. Sé que Dios me va a ayudar a realizarla y yo sé que no hay límites si uno se propone a luchar por lo que uno quiere, sabiendo que Dios, después del esfuerzo, ¿verdad?, que cada uno de nosotros hace, es el mediador para que todos podamos tener eso que deseamos. Muchas gracias. Bien, muy bien, Génesis. Yerisa, dígame usted cómo se ve de aquí a 10 años. Bueno, buenas noches. En realidad yo pienso que tengo el mayor motivo, que es mi bebé, apenas solamente tiene 1 año, y yo seré, Dios mediante, una profesional y quiero demostrarle a todo el que no creyó en mí por el hecho de que yo tuve un hijo a temprana edad, que todo se puede, y en realidad yo la veo a él como una bendición y ese es mi mayor motivo, seguir adelante. Así es, eso es un buen motivo. Y déjame decirte, Yerisa, que realmente uno también, no solamente por los demás, sino por uno mismo, uno debe avanzar en la vida. Y qué bueno que tienes esa perspectiva. Ojalá continúes así siempre. Voy a continuar. Maestra, disculpe que intervenga. Dígame, Grismedy. No la puedo escuchar. Al parecer no tiene buena señal. No se escucha, Grismedy. Se está abierto el micrófono, pero no puedo escucharla. Voy a